Ok, Dios les bendiga en gran manera este taller para predicadores. Soy el pastor Eliseo Lara Mendoza de Iglesia Cristiana Monte de Sion. Eh, es para mí un verdadero placer, un verdadero honor eh, el, el poder ayudar a todos ustedes, mis amados hermanos, que están siendo llamados al ministerio de la predicación, para que juntos podamos edificar a la iglesia que el Señor tanto ama. Es mi deseo como pastor que todos aquellos que ministran la palabra del Señor en Monte de Sion, Waynesville, en este caso, eh, podamos todos ir en la misma dirección. No hay nada más eh, duro, nada más dañino, diría yo, para la iglesia que los predicadores de una iglesia local se contradigan entre ellos, que unos prediquen una cosa a favor de algo u otros a favor, en contra de algo. Un ejemplo de esto lo tenemos en la Biblia. Pablo está predicando a los hermanos gentiles y en la iglesia que él está predicando, dice el libro de los Hechos, que venían otros predicadores a la misma iglesia y predicaban acerca de la circuncisión. Es decir, decían que se tenían que circuncidar para poder ser salvos, cuando Pablo predicaba que no era necesario. Esto ocasionó una gran contienda. Una gran contienda que gracias a la dirección del Señor, gracias al Espíritu Santo, el apóstol Pablo pudo subir a Jerusalén y pedir consejo, ¿verdad? De aquellos quienes habían estado con el Señor, en este caso llegaron a un punto de acuerdo en relación a la doctrina y empezaron a caminar de una manera correcta. Es para mí muy importante esto. Yo como pastor tengo que pasar por el filtro a todos aquellos que predican, aquella palabra que es predicada desde el púlpito. ¿Por qué? Porque de esa palabra depende la salud de las ovejas que el Señor nos ha permitido pastorear. Por lo tanto, me encantaría que no se pierdan estas clases, que no hubo otra alternativa sino hacerlo de esta manera. Sin embargo, en caso de preguntas, usted puede contactarme enseguida. Yo siempre estoy dispuesto a enseñar o ayudar en cuestión de preguntas. No que lo sepa todo. Algunas veces usted me hará ir a preguntar a mí también a otros que saben. Pero en algunas otras ocasiones tendré la respuesta en la mano. Amén. Hermanos, pedimos la bendición de Dios para este estudio. Quiero comenzar con una de las doctrinas más fundamentales en la Escritura. Nosotros como iglesia creemos en la doctrina como iglesia creemos que el punto fundamental del Evangelio es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no vino a otra cosa, Él no vino a ver qué estábamos haciendo aquí en la tierra, o Él no vino a darse unas vacaciones ahí en el río Jordán, o a caminar por el desierto. No, 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 no. Él vino con un propósito, y su propósito, según Mateo capítulo 1, verso 21, era eh, salvar al pueblo de sus pecados. Ese era el propósito. A eso vino el Señor. Él mismo lo corroboró en Mateo capítulo 18, verso 11, solo por mencionar algunos textos, que él había venido a salvar lo que se había perdido. En la predicación de los apóstoles, el apóstol Pedro se levanta y dice, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Como iglesia creemos en que la salvación es única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro por medio del cual podamos ser salvos. Esto es fundamental. Yo como pastor no salvo a nadie. Nadie, ningún hombre puede salvar a nadie. Pero Cristo vino a dar su vida para la salvación de todos nosotros. Hay quien dice que muchos caminos pueden llevarnos a Roma. Probablemente sea cierto ese dicho. Pero para llegar al cielo
Dice la palabra del Señor, solo hay un camino, solo hay un medio, se llama Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es lo que dijo el Señor en el Evangelio según San Juan. Entonces, a todos ustedes, hermanos, que estarán compartiendo la palabra, ya sea desde el púlpito, ya sea individualmente, esto tiene que ser doctrina básica para nosotros. No hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otro Dios, no hay otro Señor mediante el cual podamos ser salvos. Solo hay uno y se llama Jesucristo. No es el apóstol Pedro, no es María, no es Pablo, no es Juan, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice la Biblia que cuando nosotros creemos en el nombre del Señor, venimos a tener la salvación, ¿verdad? Es decir, somos salvos desde el momento en el cual creímos. Pero para poder creer o para poder obtener la salvación, yo diría, Hechos capítulo 3, verso 19, me marca algunos parámetros. No es que recibí la salvación porque fui al culto del domingo, no es que recibí la salvación porque el pastor oró por mí, puso sus manos sobre mi cabeza, no es que recibí la salvación porque soy ministro del altar, no, 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 no. Recibimos la salvación cuando nos arrepentimos. Mire esto. Cuando nos arrepentimos, según Hechos capítulo 3, 19, recibimos la salvación. Cuando nos convertimos, conservamos la salvación. Voy a explicar esto de una manera suave. Yo no puedo decir que tengo la salvación sin haber una conversión o un arrepentimiento. Para yo poder testificar de una salvación genuina, debe de haber una vida convertida a las enseñanzas de Jesucristo. Voy a dar un poquito más al respecto enseguida. Entonces, para ser salvo, lo primero que tengo que hacer es arrepentirme de mis pecados. Una vez que me arrepiento de mis pecados, y usted sabe que arrepentirse es dar marcha atrás, es decir, estoy haciendo algo malo para Dios, ya no lo vuelvo a hacer. Una vez que yo sé que a Dios no le agrada, trato por todos los medios de ya no hacerlo. Eso es arrepentirse. Arrepentirse no es llorar solamente. Arrepentirse no es quejarse. Arrepentirse es iba en una dirección equivocada, ahora ya no. Ahora redireccioné mi vida. Después del arrepentimiento viene la conversión. La conversión es cuando el cristiano empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Es ahí donde yo le decía hace un momento que no puedo decir que soy cristiano, no puedo testificar que alguien es salvo si no da frutos de arrepentimiento. La conversión de una persona es testificada por los frutos de arrepentimiento que da. Por ejemplo, lo que le decía hace un ratito. Yo robaba. Pablo a los Colosenses habla y dice, el que robaba ya no robé. Ya no mienta, ya no fornique, ya no adultera. Un ejemplo de una conversión genuina es cuando yo vengo al Evangelio en unión libre. Bueno, le llamamos unión libre, pero la Biblia le llama fornicación. Yo vengo al Evangelio en fornicación, pero cuando conozco que estoy en pecado, me arrepiento y digo, no, 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 me voy a casar. Ese es un fruto de arrepentimiento. Yo vengo al Evangelio borracho o con un vicio y aprendo que no lo debo de hacer, me arrepiento y dejo el vicio. Esos son frutos de arrepentimiento. Ahora, una vez que estoy en el proceso, porque la conversión, hermano, no es un proceso de la noche a la mañana. La conversión es un proceso de vida. Todos los días tenemos que irnos limpiando y convirtiéndonos más y más de tal manera que lleguemos a parecernos a nuestro Señor Jesucristo. La conversión es un proceso de vida. Es donde el cristiano empieza a cambiar de hábitos y toda la vida vamos a estar buscando la manera de agradar a Dios. Entonces, una vez que me estoy en el proceso de la conversión, dando frutos dignos de arrepentimiento, tengo que cuidar de mantenerme firme. Mateo capítulo 10, verso 22 dice, el que persevere hasta el fin, el que se mantenga firme hasta el fin,
éste será salvo. Quiere decir, amado hermano, que si yo no me mantengo firme hasta el fin, puedo perder mi salvación. La salvación es como la herencia que Dios nos dio. Es como el hombre que muere y le deja a su hijo $1.000.000.000. Bueno, exageré, $1.000.000. Le dice, hijo, en el testamento está escrito, mi hijo, bla, 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 va a recibir tan pronto yo muera $1.000.000. Él puede hacer con ese dinero lo que él quiera. Y el hijo recibe el $1.000.000. Pero en el testamento hay una cláusula que dice que si el hijo eh, deja de peinarse, por ejemplo, por decirlo así, deja de peinarse, pierde, al momento se le tiene que quitar ese dinero. Entonces, el hijo está disfrutando del dinero porque se lo dieron desde el momento en el que él recibió la herencia. Desde el momento en el que el que le dio la herencia murió, desde ese momento él recibe la herencia. Entonces, pero una de las cláusulas es que se debe de peinar. Si él no se peina, el dinero le es removido. De la misma manera en el Evangelio, la salvación no se pierde porque Cristo es la salvación, pero nosotros podemos perder el privilegio de ser salvos. ¿Cómo? Cuando las cláusulas de la Escritura dicen que nos limpiemos completamente, cuando las cláusulas de la Escritura dicen que abandonemos cierta manera de vivir y nosotros no lo hacemos, es cuando perdemos el derecho a ser salvos. Apocalipsis capítulo 3 nos habla acerca de esto y dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y mira lo que dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que si Dios, el Señor no lo va a borrar en ese momento, es porque también está la opción de que lo puede borrar por alguna razón. Nuestro nombre está escrito en un libro, dice la palabra del Señor. En un libro que va a ser leído según Apocalipsis capítulo 20 y dice, y todo aquel que no fue hallado en ese libro de la vida será echado al lago de fuego. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos. Somos salvos desde este momento, pero lo guardamos. Hay una parte en la escritura, el apóstol Juan escribe y dice, les escribo a ustedes que tienen la vida eterna. Nosotros tenemos la vida eterna desde el momento en que recibimos a Cristo, pero si nos apartamos, perdemos ese privilegio hermoso. Eh, una de las cosas que yo sé, hermano, quiero mencionar esto porque es importante. Yo sé que grandes teólogos de la historia de la iglesia han estado trabajando y disertando y diciendo mucho en relación a esto. Las dos grandes vertientes con las cuales la iglesia trabaja hoy en este tiempo es según Juan Calvino. Juan Calvino enseñó que la salvación una vez recibida no se pierde. Es decir, si tú ya naciste de nuevo, tú ya no te puedes perder. La antítesis a esto la tiene Jacobo Arminio, otro gran teólogo que sucedió a Juan Calvino. Y Jacobo Arminio dice, no, 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 sí se puede perder la salvación, porque esto y que esto y que esto y que esto. Nosotros como iglesia cristiana Monte de Sión creemos que si no guardamos en santidad nuestra vida, si no damos frutos dignos de arrepentimiento, definitivamente nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida y podemos perder ese privilegio hermoso de ser salvos. Dice Hebreos capítulo 2 verso 3, ¿cómo escaparemos, mira esto, si descuidamos una salvación tan grande? No debemos de darnos el lujo de descuidar la salvación. Yo no puedo predicarle a la iglesia y no exhortarla a que guarde la salvación. Nuestro trabajo como predicadores, ponga atención en eso por favor, nuestro trabajo como predicadores no es subirnos al altar a contar anécdotas o a contar eh, cosas superficiales. Nuestro trabajo es anunciarle a la iglesia el Evangelio de Jesucristo y exhortarla a que viva de acuerdo a la palabra del Señor. Ese es el punto principal de nosotros que fuimos llamados a ser predicadores. Filipenses capítulo 2, verso 12 dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpate de ella.
Trabaja para que no se te pierda ese privilegio. Límpiate de toda contaminación. Da frutos dignos de arrepentimiento. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9 dice, en su último verso 9:27, dice: golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Eh, Tenemos que esforzarnos por llegar a la meta. Tenemos que predicar esta doctrina tan básica, pero tan necesaria. Tenemos que nosotros como predicadores de Monte de Sion Westview que sepamos que en un descuido podemos perder nuestra salvación. Y esto es lo que tenemos que enseñar a la iglesia. Iglesia, no se descuide, por favor, porque si se descuida puede perder la salvación. Esfuércese, permanezca, persevere hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amados, quiero terminar con esto, quiero terminar acá. Nosotros como iglesia, entonces, creemos que necesitamos de un Salvador, se llama Jesucristo, y que Él vino a darnos la salvación. La salvación es solo por medio de Él, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Podemos perder la salvación, si ya somos salvos en este momento, que yo lo creo, si descuidamos ese regalo tan hermoso, lo podemos perder. Podemos apartarnos de ello, podemos a la postre que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Entonces, esto, como dijera Pablo, esto les enseño, esto enseñen. No descuidemos nuestra salvación, sino que trabajemos, perseveremos, limpiémonos para que todos juntos lleguemos a la presencia del Señor y recibamos de parte de Él la corona de la vida. Amados, yo sé que ustedes son hombres y mujeres de Dios, muy usados de parte de Dios. Trabajen, esfuércense en el Señor, aprendan, practiquen la palabra del Señor, practiquemos la palabra del Señor, para que de esta manera la predicación, la palabra que se da desde el púlpito, pueda ser recibida de una manera poderosa. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y quiero orar porque el Señor día tras día use sus labios, use sus vidas para edificar a la iglesia. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos vemos en la próxima clase. Amén y amén.